Hablaremos de Inés de Suárez, que fue una mujer que tuvo su importancia en la historia americana. Así que ubiquémonos en el puerto de Cádiz, que no queda en América, por cierto, pero que era el puerto desde el cual se salía para arribar estas tierras, especialmente si hablamos del año 1537. Por allí andaba una muchacha hermosa de unos 25 años, llamada, como he dicho, Inés de Suárez. Inés estaba preocupada porque su marido había partido hacia las Indias, más precisamente a la región de Venezuela, hacía algunos años, y no sabía de él, no tenía noticias de él, no soportaba su ausencia y había pensado en embarcarse redondamente para ir a buscarlo. Miles de hombres, dice Germán Arciniegas, habían salido ya de España, pero mujeres muy pocas. Y esas pocas no habían salido como iba a embarcarse Inés, sino que eran las mujeres de altos funcionarios, mujeres de gobernadores, con planes de corte y casas de tapia y teja. Para las mujeres desconocidas o que estaban solas, Venezuela era un infierno, una madriguera donde estaban los peores aventureros. Dicen que el cura de Cádiz trató de convencerla de que no viajara, pero no hubo caso. Bueno, al final zarpó en una nave sola, ahí, entre los grumetes y contramaestres más soeces del Mediterráneo. Cuando llegaron a Venezuela y estaban cerca de la desembocadura del Orinoco, los conquistadores que andaban por ahí se le acercaron para pedirle noticias y también para seducirla, ¿no? Inés no les dio mucha bolilla, preguntaba por su marido y nada más. Pronto le llegó una noticia que la espantó. Un soldado se acercó y le dijo: mire, haga de cuenta que su marido se ha muerto, porque se fue al Perú. Irse al Perú es como morirse. Quédese acá, vuesa merced, no se vaya al otro mar, se refería al Pacífico, que Dios sabe en qué enredo se meterá. Pero resuelta a encontrar a su esposo, Inés decidió viajar al Perú. Y se encontró con uno que iba a hacer el mismo viaje. Se trataba nada menos que de Pedro de Valdivia, que iba a unirse a las filas de Pizarro para salvar al Cusco de los permanentes ataques de los indios. Valdivia era un general que había nacido en Extremadura, había luchado en Pavía, recuerda aquella batalla donde cayó prisionero el rey Francisco I de Francia. Dicen que era, tenemos amigos allí también, dicen que era muy mujeriego Valdivia. Estaba casado con Marina Ortiz de Gaete, que desde luego había quedado en España. Los cronistas lo describen así a Valdivia. Era Valdivia de buena estatura, rostro alegre, gordo, espaldudo y ancho de pecho. Hombre de buen entendimiento, aunque de palabras no bien limadas. Amigo de andar bien vestido y lustroso. No me gusta mucho, ¿no? No. No le hicieron mucho halago. Lustroso a lo mejor porque transpiraba un cacho, claro, ñato, y estaba como teléfono de carnicería. Brilloso, loco. Claro. El propio Valdivia recomendó a Inés que no viajara al Perú. Le dijo: mire, no viaja al Perú. Pero ella insistió. Así que desde Venezuela se embarcó primero a la costa caribe del Panamá, cruzó a pie el istmo y llegó al Pacífico, donde se había montado un pequeño astillero. Ahí construían naves para andar por el Pacífico, sino cómo hacían para pasarla. Digo, ¿cómo hacían para cambiar de mar? No era cosa de ir hasta el Cabo de Hornos y volver. Más fácil construir unas pequeñas naves para la navegación por el Pacífico. Bueno, en una nave se embarcó Inés de Suárez y en otra Pedro de Valdivia, y llegaron al Perú. Inés continuó preguntando por su marido y pronto le dijeron nomás que había muerto, sí, de hambre y de fiebres en una expedición que buscaba oro. Inés estaba sola en uno de los lugares que por esos tiempos era quizá el más hostil y peligroso del planeta. De todos modos, Inés recibió algunas atenciones oficiales. El cabildo le dio casa, le dio una linda casa de teja y pared. Todos admiraban a la mujer que había cruzado el Atlántico y navegado el Caribe y después el Pacífico hasta el Perú en busca de su amado. Se respetó un tiempo su dolor y luego algunos comenzaron a cortejarla, imagínense. Estaba fenómeno la tipa.
Como se ha dicho, Pizarro gobernaba en el Cusco. En un momento Almagro, que venía de una desastrosa campaña por Chile, parece una nota deportiva, ¿no? Claro. En un momento Almagro, que venía de una desastrosa campaña por Chile, había perdido con el Colo-Colo. Con la U Católica. Con la U. Se refiere a Diego de Almagro, ¿no? El conquistador. Almagro, digo, entró en la ciudad del Cusco con pretensiones de gobernador. Hay varias formas de entrar en la ciudad del Cusco y una de ellas, no la más frecuente, es con pretensiones de gobernador. Claro, cuando alguien entra con pretensiones de gobernador, el que no solo tiene pretensiones, sino que tiene también el gobierno, lo enfrenta. Y Pizarro, junto a Pedro de Valdivia, luchó contra Almagro y lo derrotó. Dicen que la victoria se debió a los inventos y estrategias de Valdivia, que era muy ingenioso. Había inventado unas balas rellenas de alambre que se abrían en el aire y tendían un hilo mortal que cortaba cabezas. El Inca Garcilaso, grande, ¿no?, la llamaba temibles pelotas de alambre que cortan cuanto por delante topan. Temibles pelotas de alambre es extraordinario. Ahora bien, Pizarro, que estaba asombrado con las invenciones y el valor de Pedro de Valdivia, le regaló una mina en el Valle de la Canela. Todos pensaron, una mina en el sentido de un lugar donde se extrae metal. Todos pensaron que una vez rico, Valdivia iba a mandar que le trajeran a su esposa, Marina Ortiz de Gaete, a la que ya hemos mencionado, y que se asentaría en aquel sitio para siempre, pero no, porque por ahí andaba Inés de Suárez y a Valdivia le gustaba. Se cuenta que cierta noche Inés despertó a los vecinos a los gritos. Ella vivía, como se ha dicho, en un chalecito. Se defendía, al parecer, de los criados de un tal Fernán Núñez que querían raptarla para llevársela a su señor. Ah, mira, un tipo quería raptar una mina y mandó a los criados. Sí. Y dijo, tráiganme a Inés de Suárez que ando esta noche medio solo. Valdivia escuchó los gritos y fue a defenderla. Bueno, qué sé yo, empezaron los tiros, Valdivia los espantó, mató uno que otro y enamoró a Inés. Esa noche se acostaron juntos. Dicen que Fernán Núñez, el que había mandado a los criados, obtuvo licencia del rey para andar siempre con dos criados armados en previsión de un nuevo ataque de Valdivia. De todos modos, al poco tiempo, Núñez se quedó tranquilo porque Pedro de Valdivia e Inés habían decidido partir juntos a la conquista de Chile. Pizarro, agradecido, nombró a Valdivia teniente gobernador para la conquista de Chile. Pero pronto se presentó un problema. Valdivia estaba casado. Inés de Suárez no podía ir con ningún título, solo podía acompañar a Valdivia si quedaba consignada en calidad de criada. Era la única posibilidad para que el obispo del Cusco no objetara aquella compañía que podía resultar deshonrosa. Y bueno, fue como criada. De todos modos, no tenía muchos seguidores Valdivia porque todas las expediciones a Chile habían sido desastrosas. Entonces nadie quería ir. Cuando salió, Valdivia tenía 8 soldados e Inés. Salieron en enero de 1540, fueron por el desierto, pero la tropa fue aumentando por el camino. Algunos castellanos sueltos que tenían por ahí, así que en el mes de mayo avanzaba Valdivia con 126. Dicen que Inés hacía de capitana y se movía heroica entre la tropa. Ella era muy hábil para encontrar agua y en una ocasión le salvó la vida porque estaban en pleno desierto y ella indicó exactamente el sitio donde le parecía que había agua y había. Se llamó ese lugar Fuente de Doña Inés. Durante la expedición, un tal Escobar intentó seducir a Inés, intentó atropellarla. Claro, quiso romper la ropa. Y ella se lo contó a Valdivia. Le dijo, mira, vino ese tal Escobar. Dice, mira cómo me dejó. Mira cómo me dejó. Valdivia inmediatamente dispuso que se lo ahorcara a Escobar. Algunos intervinieron a favor del atrevido, pero Valdivia no les hizo caso. Se levantó la horca, se le puso el lazo a Escobar y lo levantaron, ¿no? Dicen las crónicas, miraron los aventureros cómo subía al cielo el desgraciado y pensaron, en el cielo será justicia. Y se hizo, el lazo se rompió y cayó Escobar vivo.
El reo imploró y Valdivia le ordenó que regresara al Perú. Y tanto miedo le agarró a Escobar, imagínense, lo habían ahorcado, que volvió a España y se metió a fraile. El 12 de febrero de 1541, Valdivia fundó, junto con Inés de Suárez, Santiago de Chile. Se trata de la primera ciudad de América cofundada por una mujer. Después de 11 meses de marcha, habían llegado al valle del río Mapocho. Valdivia comenzó la construcción del primer caserío y se proclamó gobernador del lugar. Después de varias batallas contra los indios, Valdivia pensó en ir a Lima para certificar su gobernación. Muy bien, llegó al Perú y encontró el asunto medio espeso porque había varias guerras civiles. Por esos tiempos había llegado ya el clérigo Lagasca, que venía a reemplazar a Pizarro, lo había derrotado además. Bueno, Valdivia no tuvo problemas en que Lagasca lo reconociera como gobernador. Muy contento, Valdivia se dispuso a regresar a Santiago, pero algo lo detuvo. Por ahí lo vinieron a buscar y le dijeron: escúcheme, acá tenemos un proceso contra usted por 57 acusaciones que abarcan los siguientes delitos: rebeldía a la autoridad del rey, ambición de mando, ejercicio de crueldades, inmoralidad y escándalo. Y todas estas últimas se referían a su relación con Inés de Suárez, ¿no? Recuérdense que Valdivia estaba casado. Bueno, lo absolvieron de todas las acusaciones menos de aquellas que se referían a doña Inés. Y este Lagasca, que antes que gobernador era un religioso y le molestaba que un hombre casado anduviera en tratos con otra española, no dio su brazo a torcer. Y habían llegado hasta él todas las noticias de lo que había sucedido con Valdivia e Inés. Y la condena fue la siguiente: mando a Pedro de Valdivia, gobernador por su majestad de las provincias de Chile, que no converse con Inés de Suárez, ni viva con ella, ni entre, ni esté con ella en lugar sospechoso, sino que en esto de aquí en adelante cese toda siniestra sospecha de que entre ellos hay carnal participación, y que dentro de 6 meses la case con otro, ¿no? O la envíe a estas provincias del Perú o a España. O sea que Valdivia ya tenía órdenes de separarse y no verla nunca más. Como viuda de un soldado de la conquista, Inés de Suárez pudo recibir un solar en Cusco, otro chalecito. Como alma de la conquista de Chile, quedaba reducida a ser una criada y a separarse del que amaba. Lagasca esperaba que llegara de España doña Marina Ortiz de Gaete, que era la mujer de Valdivia, para gozar de las conquistas de su marido y que éste se dejara jorobar con Inés. Los hechos siguieron lo dispuesto por el rey. Pedro de Valdivia dijo a Inés que debía abandonarla y le presentó a uno. Le presentó al capitán Rodrigo de Quiroga, que era un ñato que estaba siempre bien dispuesto, y ella se casó con él. Dicen que Valdivia perdió el rumbo. No esperó a que llegara doña Marina, la mujer, para mí que lo tenía medio podrido la tipa, sino que se metió en nuevas fundaciones y conquistas con una pasión furiosa. Y de entre la muchedumbre de indios que Valdivia enfrentaba, fue surgiendo una figura de guerrero que todos ustedes conocen. Se trata de Lautaro. En diciembre de 1553, los indios atacaron un fuerte al sur del río Biobío. Valdivia los enfrentó con 50 hombres y Lautaro, que era un antiguo subordinado de Valdivia, que se había fugado para ponerse al frente de sus tropas, ordenó un ataque a las huestes de Pedro de Valdivia en oleadas sucesivas, ¿no?, que agotaron a los españoles. Bueno, Valdivia quiso huir por unos pantanos, el caballo se le hundió en el barro, después quiso seguir solo. Bueno, lo agarraron y, según se dice, lo liquidaron de un garrotazo en la cabeza. Después de la muerte de Valdivia, llegó a Santiago su esposa, que, igual que le pasó a Inés, se enteró recién allí de la muerte de su esposa. Dijeron: mira, su esposo se murió, ahora encajaron un garrotazo. Quiroga, el que se había casado con Inés, fue el que sucedió a Valdivia en la gobernación cuando el conquistador murió. E Inés fue entonces, recién entonces, gobernadora, y murió allí en Chile a los 63 años. Esta es la historia de doña Inés de Suárez. Linda, ¿eh? Pobre mina.
Para mí que ella lo quería a Valdivia, no a, No a Quiroga. no a Quiroga. A Quiroga, ¿qué Quiroga era este? Sombras Porque funestas. tenemos muchos Quirogas aquí, ¿eh? Muchos amigos. Sí, sí. Este era Rodrigo Quiroga, ¿no? Sí. No es ni Facundo Quiroga, ni Horacio Quiroga, Ni Osvaldo. ni Osvaldo Quiroga. Atención, porque Osvaldo se enoja muchísimo porque siempre lo confunden con algún Quiroga. No me involucro. Casi nunca con el capitán Rodrigo de Quiroga, pero desde ahora podemos empezar a confundirlo Sí. con este capitán que fue el segundo gobernador de Chile. ¿A quién quiere dedicar este informe? Y bueno, doña Inés de Suárez, Alejandro. Muy bien. Y a los que, como ella, digo, van detrás de su deseo. Está muy bien, está muy bien. Hemos elegido un tango que hace alusión a las comodidades que le fueron brindadas a Inés de Suárez en tanto que viuda de un soldado español. Así que escucharemos el tango que se llama, es una milonga, que se llama La Señora del Chalet, y que fue compuesta seguramente en alusión a aquella casa de teja y tapia que, según Alciniegas, le habían proporcionado en América.